¿Puede un simple pastor, olvidado en los campos, llegar a cambiar el destino de una nación y ser recordado como un hombre según el corazón de Dios? Esta es la historia de un niño que nació en un rincón polvoriento de Belén, en un tiempo en que los reinos se levantaban y caían como hojas arrastradas por el viento. Una historia que comienza en silencio, entre rebaños y melodías nocturnas, y que terminará resonando en los pasillos eternos de la fe y la memoria. Israel estaba en transición. El pueblo, cansado de jueces y caudillos, había clamado por un rey que los guiara como las demás naciones. Saúl, el primero en ceñirse la corona, había sido levantado con esperanza, pero su corazón se desvió y su obediencia se quebró frente a la voz de Jehová. La tierra estaba marcada por tensiones, tribus divididas y enemigos que acechaban en las fronteras, filisteos, amalecitas, moabitas. Era un mundo donde cada aldea esperaba ser protegida, donde cada hombre vivía bajo la sombra de la guerra. Y en medio de ese tablero sangriento, Dios estaba buscando a un rey distinto. No un gobernante moldeado por la fuerza bruta ni por la política, sino un corazón sensible, ardiente y fiel. Allí, en Belén de Judá, en la casa de Isaí, nació el más pequeño de sus hijos, David. Su destino parecía insignificante a los ojos de los hombres, relegado al cuidado de ovejas. Pero en la soledad de los campos, mientras el sol ardía sobre las colinas y las noches se vestían de estrellas, David aprendía el arte de la paciencia, la valentía y la adoración. Era un niño de mirada encendida, con un corazón inquieto que encontraba en la música un puente hacia lo divino. Sus manos callosas de pastor podían blandir la onda con precisión mortal, pero también acariciar el arpa y arrancar notas que calmaban las tormentas interiores. Cada día de pastoreo era una lección. Cuando un león emergió de la espesura para arrebatar una oveja, David no retrocedió. Cuando un oso desgarró con garras salvajes al rebaño, él corrió tras la fiera, enfrentándola con el coraje de alguien que sabía que la vida que protege tiene un valor más alto que la suya. Allí, sin público ni trompetas, se forjó el temple de un guerrero y la ternura de un pastor. Era como si Dios estuviera entrenando en secreto a un futuro rey, en un campo que nadie consideraba digno de grandeza. El destino se acercó un día con pasos inesperados. El profeta Samuel, enviado por Dios, llegó a la casa de Isaí. La misión era clara: ungir al nuevo rey que reemplazaría a Saúl. Uno a uno, los hijos mayores pasaron frente al anciano profeta. Eran fuertes, altos, de apariencia imponente. Pero la voz divina cortó toda expectativa. No mire su apariencia, ni lo grande de su estatura. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel preguntó si quedaba alguno más, y casi como una nota olvidada, Isaí mencionó al menor: estaba cuidando las ovejas. David entró con la sencillez de quien no esperaba ser llamado. Sus ojos brillaban, su rostro tenía un fulgor especial. Samuel lo miró, y la voz del cielo fue contundente: levántate y úngele, porque este es. El aceite sagrado descendió por su cabeza, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Nadie en esa casa podía entender plenamente lo que estaba sucediendo. Un niño pastor, marcado por la unción divina, estaba destinado a ceñirse la corona. En ese momento, la historia de Israel cambió de rumbo. El camino, sin embargo, no sería inmediato ni sencillo. Aún reinaba Saúl, un hombre atormentado por su desobediencia y su inseguridad. El espíritu de Jehová se había apartado de él, y un espíritu atormentador llenaba sus días de oscuridad. Fue entonces cuando la música de David, aquella que había nacido entre rebaños y noches solitarias, se convirtió en medicina. Sus dedos sobre el arpa calmaban la ansiedad del rey, trayendo paz a un corazón consumido por el miedo. Sin proponérselo, el pastor comenzó a caminar por los pasillos del palacio, no como soberano, sino como siervo. Cada nota era un eco de lo divino, y cada melodía lo acercaba al centro del poder que algún día heredaría. Pero la verdadera prueba de fuego estaba aún por llegar. Los filisteos, enemigos feroces de Israel, se habían levantado en desafío. Su ejército avanzó como un mar oscuro, y entre sus filas apareció un gigante que marcaría la historia: Goliat, un guerrero de casi 3 metros, armado de bronce y arrogancia. Día tras día, su voz retumbaba en el valle de Elá, burlándose de las huestes de Israel, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Nadie, ni siquiera los soldados más experimentados, osaba dar un paso adelante. El miedo había paralizado a una nación entera. David llegó a ese campo de batalla por accidente aparente,
llevando pan y provisiones a sus hermanos. Pero cuando escuchó las blasfemias del gigante, algo ardió dentro de él. ¿Cómo podía alguien desafiar al Dios vivo y quedar impune? Su juventud no conocía la resignación del miedo. Con una fe desbordante, se presentó ante Saúl y se ofreció como voluntario. El rey lo miró incrédulo. Tú eres un muchacho, y él ha sido guerrero desde su juventud. Pero David respondió con la seguridad de quien ya había probado la fidelidad divina. El Señor que me libró del león y del oso, él me librará de este filisteo. Rechazó la armadura real, demasiado pesada y ajena a su cuerpo. Se armó solo con su cayado, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. La escena parecía absurda, un pastor contra un gigante. El mundo vio debilidad, pero el cielo vio fe. Mientras Goliat lo maldecía y se burlaba, David levantó su voz como un profeta en medio de la batalla. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has desafiado. El viento se detuvo por un instante eterno. La piedra voló de la honda con la fuerza invisible del propósito divino, y se incrustó en la frente del gigante. El coloso cayó como un árbol arrancado de raíz, y el valle entero retumbó con el estrépito de su derrota. David corrió, tomó la espada del enemigo y cortó su cabeza. Los filisteos huyeron, y el nombre de David resonó en todo Israel como símbolo de victoria. Aquel día, el muchacho pastor se convirtió en héroe nacional. Pero con la gloria vino también la semilla del conflicto. Saúl lo amó al principio, lo recibió en su casa, lo hizo capitán de hombres de guerra. Sin embargo, la popularidad de David creció como un río incontenible. Las mujeres danzaban en las calles cantando, Saúl mató a sus 1000, y David a sus 10,000. Y en el corazón del rey se encendió la llama del celo, un fuego que pronto se transformaría en odio y persecución. El destino de David, ungido pero aún no coronado, comenzaba a enfrentarse a la tensión más dura, vivir entre la promesa divina y la realidad humana. La victoria sobre Goliat marcó un antes y un después en la vida de David. Lo que había comenzado como un acto de fe personal se convirtió en un acontecimiento nacional. Israel, antes tembloroso, ahora tenía un nuevo símbolo de esperanza. Pero junto con el reconocimiento vino el peso de la envidia. Saúl, el rey que había visto con sus propios ojos la caída del gigante, comenzó a sentir como su propia gloria se desvanecía ante la sombra creciente de aquel joven pastor. Al principio, David fue honrado en la corte. Se ganó la amistad inquebrantable de Jonatán, el hijo del rey, una amistad pura, nacida de la admiración y sellada con un pacto de lealtad eterna. Jonatán vio en David algo más que un guerrero, vio el reflejo de un destino marcado por Dios, y en un gesto de humildad entregó sus vestiduras, su arco y su espada, como símbolo de reconocimiento. Sin embargo, el corazón de Saúl se endurecía cada vez más. Cada triunfo de David en las batallas contra los filisteos era celebrado por el pueblo, y cada celebración era como un veneno para el rey, que sentía su trono resquebrajarse. La tensión alcanzó un punto de quiebre cuando, en medio de uno de los arrebatos de su tormento interior, Saúl arrojó una lanza directamente contra David mientras éste tocaba el arpa para calmarlo. El filo de la lanza se clavó en la pared, y con ello quedó al descubierto el odio mortal que lo consumía. David tuvo que huir. Lo que siguió fue una larga travesía de persecuciones, noches en cuevas, días de hambre y pruebas de fe. El joven ungido por Dios, que había derrotado al gigante con una piedra, ahora debía enfrentarse a un enemigo mucho más complejo, el hombre que aún reinaba como rey. Comenzó entonces el tiempo del desierto. David se escondió en lugares inhóspitos, acompañado por un grupo de hombres leales, muchos de ellos marginados y descontentos de la sociedad. En aquellas cavernas oscuras se formó una hermandad, un ejército de fugitivos que veía en David no solo un líder, sino un refugio para sus propias almas heridas. Allí, en medio de la precariedad, David se consolidó como estratega, como hombre capaz de transformar el dolor en fortaleza y la desesperanza en visión. El destino lo enfrentó a pruebas que revelarían la calidad de su corazón. En una ocasión, Saúl lo persiguió hasta una cueva en Engadi. El rey, sin saberlo, entró solo en la misma cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. Los seguidores de David lo instaron a matarlo, a tomar en sus propias manos la promesa de reinar. Pero él, con un corazón sensible al temor de Dios, apenas cortó un pedazo del manto del rey. Y luego, con el corazón conmovido, se arrepintió incluso de ese gesto. Se presentó a lo lejos, mostrando el trozo de tela como prueba de que su intención nunca fue traicionar.
No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, declaró con firmeza. Era la paradoja de su vida, perseguido injustamente, pero negándose a tomar por la fuerza lo que solo Dios debía entregar. Otra vez, en el campamento de Saúl, David tuvo la oportunidad de atravesar su lanza sobre el rey dormido. Abisai, uno de sus hombres más valientes, suplicaba que le permitiera dar el golpe definitivo. Pero nuevamente, David contuvo la espada. Prefirió dejar que Dios mismo juzgara entre él y Saúl. Esa fidelidad y paciencia, lejos de ser debilidad, lo elevaban por encima de los reyes comunes, mostraban un carácter moldeado no por la ambición, sino por la confianza. Mientras tanto, el país seguía en tensión constante. Los filisteos no cesaban en sus ataques, y la fragilidad del liderazgo de Saúl hacía tambalear a Israel. David, aunque fugitivo, seguía demostrando astucia militar. En Siclac, bajo circunstancias extrañas, llegó incluso a convivir en territorio filisteo, moviéndose con inteligencia, ocultando sus verdaderos planes, cuidando a su gente en medio de la incertidumbre. Era un juego de supervivencia y estrategia, donde cada decisión podía costarle la vida o el futuro prometido. El final del reinado de Saúl se acercaba con pasos inevitables. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, el rey fue herido de muerte. Saúl, viendo que la derrota era irreversible y que su cuerpo podría ser profanado por el enemigo, cayó sobre su propia espada. Jonatán, amigo entrañable de David, murió también en aquella misma batalla. Cuando la noticia llegó a David, el dolor lo desgarró como un rayo en mitad de la noche. El hombre que lo había perseguido con saña, y el amigo que había amado como a sí mismo, estaban muertos. Y en lugar de celebrar la caída de su enemigo, David entonó un lamento inolvidable. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, hermano mío, me angustio por ti, me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor para mí que el amor de las mujeres. Ese canto fúnebre quedó grabado como testimonio de su nobleza, de un corazón capaz de llorar incluso por aquellos que lo hirieron. Con la muerte de Saúl, el trono de Israel quedó vacío. Pero el ascenso de David no fue inmediato ni pacífico. Primero fue proclamado rey en Hebrón sobre la tribu de Judá, mientras el resto de Israel seguía dividido, con un hijo de Saúl intentando reclamar el poder. Fue un tiempo de guerra civil, de tensiones entre hermanos. Durante 7 años, David reinó solo en Judá, esperando que el tiempo y la mano de Dios abrieran el camino hacia la unidad. Finalmente, la división cedió. Después de la caída de Is-Boset, hijo de Saúl, las tribus de Israel reconocieron a David como su rey. El pastor que había sido ungido en secreto, el fugitivo que había corrido entre montañas y cuevas, fue llevado a Jerusalén y coronado sobre todo Israel. La promesa, largamente esperada, se cumplía al fin. David eligió Jerusalén como capital, una ciudad que hasta entonces había estado bajo control jebuseo. Con audacia militar, conquistó la fortaleza de Sión y la convirtió en la ciudad de David, uniendo en un solo símbolo el poder político y el propósito espiritual. Desde allí comenzó a consolidar el reino, expandiendo sus fronteras, derrotando enemigos ancestrales y estableciendo un gobierno fuerte. Israel pasó de ser una confederación frágil de tribus dispersas a un reino sólido y respetado. Pero lo que distinguía a David no era solo su capacidad militar o política. Su corazón seguía latiendo en la adoración. Una de sus primeras acciones como rey fue traer el Arca del Pacto a Jerusalén. Aquella caja sagrada, que representaba la presencia misma de Dios, había estado olvidada durante años. David la trajo con júbilo, danzando con todas sus fuerzas ante Jehová, vestido solo con un efod de lino, sin importarle la opinión de nobles o plebeyos. Ese día, su figura quedó marcada no como un rey altivo, sino como un adorador desbordado, un hombre cuyo mayor tesoro no era la corona, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los salmos comenzaron a fluir de su corazón en esa etapa, poemas que mezclaban el poder del rey con la vulnerabilidad del hombre. Canciones de victoria, clamores de angustia, himnos de confianza. Su legado poético se volvió parte de la identidad espiritual de Israel, un eco que aún hoy resuena en sinagogas, iglesias y corazones que buscan consuelo en medio de las tormentas. Sin embargo, la gloria y el poder también traerían tentaciones y pruebas nuevas, más peligrosas que la persecución de Saúl o la amenaza de los filisteos. Porque el verdadero desafío de un hombre según el corazón de Dios no es solo alcanzar la grandeza, sino conservar la pureza en medio de ella. El reino de David se elevaba con esplendor. Israel, antes dividido y acosado por enemigos,
se extendía ahora como una nación fuerte, respetada por sus vecinos y bendecida con victorias. Las fronteras se expandían, los tesoros fluían a Jerusalén, y el nombre de David resonaba como símbolo de justicia y poder. Parecía que nada podía quebrar el brillo de aquel hombre, ungido desde su juventud y sostenido por la mano de Dios. Sin embargo, la mayor de sus batallas no se libraría en un campo abierto ni frente a un enemigo extranjero. El verdadero campo de guerra sería su propio corazón. En la primavera, tiempo en que los reyes salían a la batalla, David permaneció en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio contempló la ciudad y, en un instante, su mirada se posó sobre una mujer bañándose, Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus soldados más leales. La pasión lo envolvió como un fuego súbito, y el rey, acostumbrado a vencer gigantes y ejércitos, se dejó derrotar por el deseo. Llamó a Betsabé, se unió a ella, y pronto supo que estaba embarazada. El pecado lo llevó a tejer una cadena de engaños. Intentó encubrir la verdad trayendo a Urías del campo de batalla, con la esperanza de que se uniera a su esposa. Pero el soldado, íntegro y fiel a sus compañeros en la guerra, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida hogareña mientras sus hermanos dormían en el campo. Entonces David tomó una decisión oscura. Envió a Urías de vuelta a la guerra con una carta en sus propias manos, una orden mortal dirigida al general Joab. Urías fue puesto en lo más recio de la batalla, y allí cayó. El pecado de David había cruzado la línea de la traición y del derramamiento de sangre. Cuando Betsabé se convirtió en su esposa y el hijo de ambos nació, parecía que la historia quedaría sepultada en el silencio. Pero Dios no se deja engañar. El profeta Natán se presentó ante el rey con una parábola. Un hombre rico había arrebatado la única corderita de un hombre pobre para agasajar a un huésped. La indignación de David se encendió. Ese hombre merece la muerte. Y Natán, con voz firme, lo confrontó. Tú eres ese hombre. El eco de esas palabras atravesó al rey como una espada. De pronto, todo el peso de su culpa cayó sobre él. David no negó, no se justificó. Con el corazón quebrantado confesó: he pecado contra Jehová. De esa confesión brotaron palabras que quedarían grabadas para la eternidad, plasmadas en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La consecuencia de su pecado sería dura. La espada no se apartaría de su casa, y el hijo nacido de Betsabé moriría. El rey, que había vencido enemigos externos, descubrió que la lucha más feroz era contra sí mismo. A partir de ese momento, la vida de David estuvo marcada por turbulencias familiares. Su hijo Amnón, en un acto perverso, deshonró a su hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, lleno de ira, asesinó a Amnón y huyó, sembrando división en la familia real. Más tarde, Absalón se alzó en rebelión contra su propio padre, proclamándose rey y ganándose el corazón del pueblo con su carisma y su belleza. Jerusalén se convirtió en escenario de traición y guerra civil. David, aquel que no temió al gigante, salió descalzo y llorando de su propia ciudad, huyendo de su hijo. El dolor de esa traición lo desgarraba más que cualquier lanza o espada. Sin embargo, aun en la humillación, se entregó a la voluntad de Dios. Si el Señor lo quería en el trono, lo devolvería; si no, aceptaría el veredicto. Esa actitud de humildad, aun en medio del desastre, mostró la esencia de su carácter, un corazón quebrantado que sabía que su reino dependía siempre de Jehová. La guerra entre padre e hijo terminó trágicamente. Absalón, huyendo en batalla, quedó atrapado con su cabellera en las ramas de un árbol. Joab lo atravesó con dardos, y la noticia llegó a David. El rey, en lugar de celebrar la victoria, se cubrió el rostro y clamó entre sollozos: Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Aquella escena reveló que, por encima de la corona y el poder, David seguía siendo un hombre, un padre herido por las consecuencias de su propia fragilidad. Con el tiempo, David recuperó el trono, pero nunca volvió a ser el mismo. Su reino siguió creciendo en influencia, y su sabiduría como líder se mantuvo, pero sus cicatrices internas lo acompañaron hasta el final. Aún así, su comunión con Dios se profundizó. Sus últimos años estuvieron marcados por preparativos grandiosos, aunque Dios le negó construir el templo, permitiéndole solo a su hijo Salomón realizar esa tarea. David se dedicó a reunir materiales, planos y recursos para la casa de Jehová. Su mayor sueño no era un monumento a su nombre, sino un lugar donde la presencia divina habitara en medio de su pueblo.
En sus últimos días, debilitado por la edad y los conflictos, David miraba hacia atrás y veía un camino lleno de cumbres y abismos. Desde los campos de Belén hasta el trono de Jerusalén, había conocido la gloria y la vergüenza, la victoria y la caída. Pero sobre todo, había conocido la gracia. El Dios que lo había escogido siendo un muchacho, que lo sostuvo frente a Goliat, que lo guardó en cuevas y desiertos, también lo restauró cuando el pecado lo quebró. Esa relación íntima, tejida en lágrimas, alabanzas y arrepentimientos, fue lo que definió su vida. Cuando entregó el reino a Salomón, dejó instrucciones claras: caminar en obediencia, guardar los mandamientos, y construir el templo como morada del Altísimo. Y luego, tras 70 años de vida, David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad que había conquistado. Su legado trascendió el tiempo. Fue recordado no solo como guerrero y rey, sino como poeta y profeta. Sus salmos se convirtieron en voz de generaciones, clamores eternos que expresan tanto la desesperación humana como la esperanza divina. Fue un hombre complejo, lleno de contradicciones, capaz de la mayor ternura y de la más dura violencia, de la adoración más pura y del pecado más devastador. Y, sin embargo, fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Ese título no surgió de su perfección, sino de su honestidad. David supo volver una y otra vez al Señor, desnudo de excusas, confiado en la misericordia. Su vida fue un espejo de lo que significa la fragilidad humana abrazada por la gracia divina. Su linaje, además, llevaría la promesa más grande: de su descendencia nacería aquel que sería Rey eterno, Jesús, el Mesías, el Hijo de David. Así, la historia del pastor, del salmista y del rey trasciende las páginas de la Escritura. Es un testimonio de que Dios no escoge a los más fuertes ni a los más perfectos, sino a los que tienen un corazón dispuesto a ser moldeado. David nos enseña que la grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse con humildad, en cantar incluso en medio de las cenizas, en confiar cuando todo parece perdido. Su nombre sigue vivo, no solo en monumentos o relatos antiguos, sino en cada canto que eleva un alma hacia lo eterno. David, hijo de Isaí, rey de Israel, permanece como símbolo de un corazón que, entre errores y victorias, supo latir al compás del corazón de Dios.